Bueno, vamos a empezar porque en realidad esta es la última sesión de las 4 que hemos visto, bueno, de las 3, esta es la cuarta. Y hace rato estábamos comentando que estos monográficos, de haberlos hecho de 1 hora y media, y solamente un tema cada ocasión, permite que puedan venir los que quieran, al que quieran. O sea, no se pierde nada si no ven el primero o el segundo, porque están de alguna manera separados los temas, aunque haya una línea de continuidad, si ustedes la notan, que es lo que vamos a señalar hoy. Normalmente la línea de continuidad está muy relacionada con el proceso del desarrollo. Primero, la persona se prepara, se llama la etapa de preparación. Después de la etapa de la preparación, hay un cierto desarrollo por un tiempo, y después hay ¿qué? Una crisis. Todos inevitablemente, yo digo una, a veces un montón, pero vamos a hablar de una, ¿sí? Después de la crisis, que puede ser de varios tipos, la persona puede, el individuo puede volver a retomar su camino, pero ahora están ¿en qué? En un nivel diferente de conciencia, ¿sí? Puede que haya más crisis durante su vida, pero la realidad es que esto es básico. Entonces, recuerden que vimos en el búsqueda del Grial, la primera fase es la preparación, ¿no? Desde el nacimiento hasta el desarrollo. Después la llamada, ¿se acuerdan? Después de la llamada, las pruebas, vienen las pruebas, ¿no? Está el guerrero, no, está el destructor. El arquetipo del destructor está muy relacionado con las crisis. Rompe el esquema viejo y lo tiene que romper para que ustedes se puedan abrir algo nuevo. No hay manera de crecer si no se abandona lo que ya no sirve o lo que ya se agotó. Hay personas que no quieren abandonar esa estructura y evaden las crisis. Se pueden evadir siempre que no sean dramáticas, ¿no? Que no sea un accidente, que no sea una muerte, una enfermedad grave. Esas no se pueden evadir porque nos llegan y no nos piden permiso. Otras se pueden evadir. Si la evaden, ustedes, porque esto es temporal, pasa el proceso y lo más probable es que a pesar de que digan ustedes, bueno, ya me siento mejor, algo no se haya dado, no haya madurado completamente y quizá con el tiempo ustedes sientan una falta de sentido por la vida, como que algo no se dio. ¿Sí? Porque la crisis también me permite ver cosas que antes no veía. Es como ver un libro. Ustedes se acuerdan que compran un libro, de esos libros que dicen que son muy buenos, lo leo, pues sí, lo veo bonito, pero bueno, pasan 5 años, lo vuelvo a leer y digo, uy, esto tiene muchas cosas que no vi hace 5 años. Dejan otros 5 años, lo vuelven a leer y encontrar más. ¿Por qué? Porque su conciencia va madurando. Y va madurando por las experiencias. Entonces, en este caso, las crisis son muy fuertes, muy poderosas, y las experiencias nos revuelven. Pero es necesario para que abandonemos lo viejo y nos abramos a un espacio nuevo. Y el potencial que tenemos se pueda manifestar. La persona que tiene miedo y que evita o la trata de reducir, pues está perdiendo de cosas muy maravillosas. Y quizá al final de su vida pueda sentir como que algo no se dio, como que algo faltó. Y es lo más triste para cualquiera. Así se los digo. Espero que nadie tenga esa sensación de fracaso. Porque al final aquí ya se nos acabó el tiempo. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo voy a corregir lo que dejé de hacer durante ciertos periodos? Ya no voy a poder. Entonces es mejor tomar en cuenta la importancia de vivir la experiencia que sea difícil. Alguien me contaba, se murió su pareja, vale, una señora que vino en el ciclo anterior, muy dolida, ahorita no ha venido, pero muy dolida, sufriendo mucho, lleva un buen rato que no puede superarlo. Le dije, bueno, no lo evite, traspáselo, ¿sí? Permita que todo ese proceso pase a través de usted. No será usted la misma cuando esto acabe. Porque ningún ciclo de crisis es eterno. Tiene un principio y tiene ¿qué? Un fin. ¿Sí? Entonces, este patrón se repite casi en todos los mitos. En
en este título que está el inocente, el guerrero. Acá están los primeros. Los primeros 4, ¿se acuerdan? El 1, el 2, 3 y el 4 que tienen en su tablita. O sea, los 4 arquetipos básicos están acá. El inocente, no más el huérfano. Creo que está el guerrero y el bienhechor. El sabio y el bufón, ¿no? No, esos están al final. Sabio, bufón, gobernante y no sé quién es más. Y aquí está pues, el destructor, el amante y no sé cuál es más. ¿Sí? Bueno, podemos tener estos más o menos o bajos, nos va a costar más trabajo enfrentar la crisis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si aquí no están bien formados, a la personalidad le va a dar miedo. Se va a aterrar ante una situación crítica. Conozco un amigo que su hija se casó, tenía un novio, llevaban de novios creo que 4 años, y decidieron casarse, chicos muy jóvenes. A los 6 meses él salió corriendo con su mamá. ¿Por qué no había madurez? No es lo mismo tener un noviazgo, de que yo te veo un rato al fin de semana y después no te vuelvo a ver, y cada quien en su casita, a convivir todos los días, y a sentir la responsabilidad de lo que está pasando. Hay mucha gente que no lo soporta, no está maduro, y eso se adquirió en la primera fase, la responsabilidad, comprometerse. ¿Sí? Que de todos modos, casi para la mayor parte de los occidentales, el compromiso es una lección no aprendida en la mayoría, no digo que todos. La gente no se quiere comprometer, tiene miedo. Y ya no hablemos de pareja, de otras miles de cosas que no quieren. Simplemente, mejor así veo desde lejos la cosa y no me comprometo, ¿no? Ustedes ya saben, los mediocres, ¿se acuerdan bien la Divina Comedia, no? Que no entran ni al cielo ni al infierno, porque no hay lugar para ellos, ustedes dirán. Bueno. A ver, borro mejor esto para no distraer. Hoy vamos a ver el tema que ven ahí. El Quijote pues también tiene lo suyo. Tiene lo suyo porque, como toda obra de gran magnitud y de gran importancia en la literatura universal, pues, ¿cuánto tiempo tiene que lo escribieron? ¿Tres siglos? 4. Sí, 400 años. Él murió en el 1615, 1630. O sea, tiene 400 años y sigue vigente, porque tiene todavía mucho peso. Cuando hay obras que cada semana salen, ustedes no van a las librerías últimamente, verán que cada semana los libreros dicen, salen nuevas novelas. ¿Y cuánto duran? Una semana. Y las tienen que lanzar fuera ya del stock, porque no lo venden, no lo compran ni siquiera la ve. Y cada semana llenan de nuevos escritores, pero esa obra lleva 400 años y sigue siendo de interés. Probablemente no como los bestsellers que conocemos, que están hechos para que la gente un bestseller explota y después desaparece y quién se acuerde, ¿o sí? Tiene que tener ciertas características que lo hagan. Por ejemplo, el caballero de la armadura oxidada, pues tiene algo. Siddhartha, tiene algo. Demián, tiene algo. Esto es de Hermann Hesse. Y ustedes dirán, si son obras sencillas, sí, pero tienen una vida intensa y nos vemos reflejados en ellas. El Principito, Pinocho. ¿Quién es Pinocho? ¿Quién es Pinocho? Sí, así está. Cualquiera de nosotros es Pinocho. ¿Por qué no está creciendo la nariz, Todos deberíamos llevar una nariz así. Bueno, desearía empezar con este diagrama que ya conoce la mayoría. Es nuestra Constitución, ¿sí? La realidad de la Constitución del ser humano, aunque se pueda repetir y decir y constantemente se esté hablando de ella, siempre es necesario hacer un recordatorio, porque vamos a hablar de esto. La historia del Quijote es la historia de ¿quién? De nuestra estructura, de nuestras luchas interiores. Acuérdense que las claves de las grandes obras, o de los mitos, o de las leyendas, hay 7 claves. Madame Blavatsky decía, cualquier obra de cierta profundidad tiene que tener de mínimo de 3 a 4 claves. Y ustedes y yo nos conformamos a veces con ¿cuál? Con la primera. A esa se le llama la literalista.
¿Por qué literalista? Porque nos conformamos con lo literal, lo que dice, ¿no? En el campo de la religión hay personas que se van con la imagen literal de la literatura cristiana, maometana, judía. Y es el peor error. Se debería investigar tras de la literatura, tras las frases y las palabras, los significados. El sentido con que fue escrito. ¿Sí? Pero como lo fácil es que alguien nos diga, y vamos a la iglesia, y alguien que no sabe la clave, sabe claves, habrá una, quizás hasta dos, y ahí se quedó, porque así es. Y como nosotros no queremos pensar demasiado, como decía Madame Blavatsky, somos perezosos mentales, pues nos conformamos con lo que nos dicen y nos tragamos lo que nos dicen, y no cuestionamos. Y las grandes verdades que existen en esos pasajes, porque las hay, pasan desapercibidas, y la riqueza que nos dan no nos alimenta. Ustedes, por ejemplo, ¿se acuerdan de la parábola de los talentos? ¿Qué dice la parábola de los talentos? Que un hombre tenía una granja, ¿no? Por decir, un rancho, una granja, una hacienda, y al amo le dice a sus 3 trabajadores más importantes: les voy a dar el dinero que ustedes merecen. A uno le da 10 talentos, a uno le da 5 y a uno le da 1. O algo así. Y le dice: váyanse, ese es lo que yo les entrego para que ustedes lo utilicen. Pasan los años y vuelven. Y el que llevaba 10 le dice: ¿cuántos tienes? Bueno, traigo creo que 15 o 20, el doble. Muy bien. Por lo que has hecho te doy otra vez, te doy el doble de lo que te di. Lo premia. El que le haya dado 5, dijo: bueno, yo nomás hice 3 más. No importa, hiciste tu mejor esfuerzo, te voy a premiar. Creo que va así la parábola. Y al que le había dado 1, dijo: aquí está lo que usted me dio, el talento. ¿Y por qué nomás? Es que me dio miedo y lo enterré, para no perderlo. ¿Qué significa enterrarlo? No usarlo. Entonces dijo el dueño de la hacienda: te lo quito y te vas a ver cómo le haces para ganarte la vida. ¿Quién es el dueño de la hacienda? La vida, la conciencia universal. ¿Y quiénes son los sujetos que están ahí? Nosotros, que tenemos talentos y que no los aplicamos. Esa es una manera de verlo. Y si ustedes se dan cuenta, no significa literalmente lo que quiere decir. Porque el mandar los hilos es encarnar. Ustedes y yo los 3 son almas que encarnan en seres humanos, y si llevan sus talentos, ¿para qué? Para usarlos en este mundo. Y esa es la pregunta: ¿qué han hecho con los que tienen? Yo digo que alguien me decía, no digo nombres, no, es que toda la vida me he pasado haciendo esto, y lo que ha hecho es valioso, pero no era suyo, era para alguien. Y ahora que ya no esté ese alguien, pues yo estoy... Nunca es tarde. ¿Sí? Nunca es tarde. Será tarde si la mente le deja de funcionar. ¿Sí? Porque ya no tendrán ustedes autoconciencia, y eso le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. O una enfermedad de esas que sabemos nos dejan, le dan un, ¿cómo le llaman esos que un ictus, lo dejan paralizados, y pues, no están totalmente inconscientes, pero de que hay que agarrar el tema, pues va a ser muy difícil. Ya no queda bien la persona, porque sus capacidades intelectuales se han afectado por la falta de irrigación. O sea, yo estoy sano, puedo hacer cosas. Ay, digo, qué flojera, ¿no? Ay, para la siguiente encarnación, ahorita voy bien, estoy bien. Bueno, no está tan bien la crisis, pero bueno, ahí vamos. Y la realidad es que no podemos obligar a nadie, y jamás, no solamente aquí en la sociedad, sino en el radio, en la televisión, que tenemos los programas, tanto Pedro como yo les hemos siempre dicho que esto debe ser, ¿qué? Voluntario. No se puede obligar a nadie,
Porque si no hay madurez, yo no puedo obligar a alguien que vaya a hacer algo que no siente. No lo va a hacer. Probablemente al principio un poco porque alguien le animó, pero después se va a desmotivar. Es como aquel que va, en caso de que van a verme a mí como psicoterapeuta. Si no va por su voluntad, yo no lo acepto. Porque no va a pagarme a lo tonto y no va a haber nada de ayuda, porque está obligado, a lo mejor por sus padres o por una autoridad, o que tome, ahora te tienes que tomar 10 sesiones con el psicoterapeuta. Bueno, pues me las voy a tomar porque me dices y me obligas, pero yo no quiero. Pues vamos, no va a estar pagando y uno está ahí, bueno, debe ser voluntario. No sé si se acuerdan ustedes la película de Matrix, ¿se acuerdan? Cuando este señor le dice, está la puerta, ahí está la puerta donde está la pitonisa, la mujer esa que era la que... Yo no puedo entrar, tú eres el que debes entrar. ¿No se acuerdan de ese pasaje? Entonces, pueden enseñarle el camino, quien sea, un libro, una persona, una conferencia, lo que fuera. Pero nadie va a vivirlo por ustedes. Ustedes tienen que abrir, ¿qué? La puerta. Ya después lo que pasa es otra cosa. Si no, no habría entonces el crecimiento. Todos estaríamos yendo de la mano de papá y que mi papá me estuviera llevando a donde... Y al final, ¿qué? ¿Quién es el responsable? Eso lo dice un maestro de sabiduría. Nosotros dejamos a nuestros chelas por su cuenta. No metemos la mano, salvo en casos en que no merezcan lo que les está pasando. Y eso pues es muy raro. ¿Sí? Pero hay pasos. Recuerden que este universo, además, a pesar de su perfección, pues está en evolución. Y si está en evolución hay fallos. ¿Sí? Y a lo mejor a alguno no le debía haber tocado algo, pero por mirón le tocó. Hay un choque, voy a ver qué pasó. Y en ese momento explotó el tanque de gasolina. Y chulo, también me llevó a mí. A lo mejor no me tenía que morir y yo por mirón, por curioso, ahí voy. Y me tocó. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? La vida, los dioses, quien quieran. Como no nos tocaba y nos fuimos, nos dan una oportunidad un poquito mejor y nos hacen volver casi rápido. Todos estamos protegidos, salvo que no permitimos la ayuda porque lo bloqueamos. Ustedes y yo bloqueamos la ayuda de los seres que nos protegen. ¿Cómo la bloqueamos? Cuando sus personalidades entran en acción. Cuando empezamos a querer cambiar las cosas según mi punto egoísta de ver la vida. Entonces dicen los que ayudan, no, pues no puedo ayudarte así. Me declaro incapacitado a ayudarte porque tú estás haciendo lo que te da la gana. La sabiduría es saber qué es lo que hay que hacer. Y hacerlo. Entonces recibimos ayuda. Y mucha ayuda. Hay gente que ni se da cuenta que le están pasando pequeños, dicen milagros. No son milagros, pero bueno. La gente lo ve como eso. No son milagros, son ayudas naturales porque se las merece. Porque ha pagado el precio. Y no ha bloqueado que se las den. Pero ustedes y yo bloqueamos mucho porque somos medios necios y medios ignorantes. Digo, no hablo por nadie particular, hablo en general. Habrá gente que no, que vive muy abiertamente. Bien, la estructura es interesante. Sabemos que el cuerpo físico es el que contiene todos estos elementos en su estructura. El doble etérico, el cuerpo bioenergético, el cuerpo energético, el cuerpo de el asiento de los deseos, las pasiones, los instintos, La mente, que es doble, la mente concreta, la mente superior, el alma y el espíritu. Esta es la parte que forma la personalidad y la otra es la esencia divina o el ser superior. Esto es inmortal, esto es temporal. Esto a lo máximo dura una vida, esto jamás muere. ¿Sí? Esto utiliza personalidades o máscaras cada vez que viene a encarnar y cuando se gastan se va a su mundo, a su dimensión y cuando tiene que volver por la ley kármica vuelve a ponerse otro traje. A lo mejor cambia de sexo, de país, de sociedad, hace muchos casos porque depende lo que es la madurez y la riqueza del desarrollo del sujeto. Entonces, en base a esto, nosotros vamos desarrollando, como vimos en el taller de la semana pasada,
pues nuestro pequeño ego, primero en la etapa fetal, después el bebé, el niño, el adolescente, hasta llegar al adulto. La etapa de formación, todos, ¿sí? De repente me empiezan mis crisis, o mis cambios, transformaciones, situaciones complejas, difíciles. La mayoría, no digo que todos, y no digo que ustedes, sino la mayoría evita eso y trata de... ¿Y ahora qué? No me salgas con eso, a ver qué me dijo. Ah, que está activada mucho tiempo y que yo no hago nada. Vale. Y entonces... ¿Y ahora por qué estás ahí? Chistosa. Se la quito. Bueno, no importa. Y entonces preferimos envejecer y morir. Y la oportunidad de realizarnos, de integrarnos, de autorrealizarnos y liberarnos queda para otra oportunidad, si es que se da la siguiente, porque somos muy duros como seres humanos. ¿Sí? Somos los únicos que nos tropezamos con la misma piedra 100 veces. Ni los animales se tropiezan, ¿eh? Los humanos sí. Entonces, este ciclo es muy importante, porque en realidad las crisis que viviremos no son para mañana degradarnos o asustarnos, son para que sigamos creciendo. Pero no podemos crecer si no abandonamos lo viejo. Y la crisis es lo que hace, nos desestructura. Y no deberíamos temerle. ¿Ahora qué? Chistosito aparato. Ah. El yo personal, desde que nace, es impulsado por diversas energías que le van conformando. Ya habíamos hablado, los que no han estado en otro taller, que tenemos influidos para nuestra formación las tendencias, llamadas skandhas en la India, la herencia familiar y el entorno social. Dentro de la herencia familiar, pues entran los padres, ¿sí? Aquí están los padres, la herencia biológica, etcétera, etcétera. Y en el entorno social, pues los maestros, los amigos, el país donde nací, el barrio, todo, ¿sí? Y nos van formando. La estructura normalmente está influida por esto, pero sobre todo por el tema de las tendencias que son alrededor, pues yo creo que tienen un poder de un 60, o yo diría un 70% en nuestra formación personal. El 70% de nuestra personalidad viene de otra encarnación, de otra vida. Por eso tenemos todos un destino muy fijo. ¿Por qué fijo? ¿No tenemos libertad, libre albedrío? ¿Y lo ejercemos? La mayoría, ahora sí puedo decirlo, no lo ejerce. Y no lo ejerce porque está, ¿qué? Es inconsciente a ese despertar. No estamos despiertos, estamos llevados por las tendencias sociales, por los miedos, por los juegos que nos mantienen controlados a todos, por el pan y circo que nos dan, por la inseguridad, por todo lo que ustedes quieran. Entonces no somos libres para ejercer nuestra libre albedrío. Y normalmente todos asumimos que las tendencias nos llevarán a un destino manifiesto, y cuando ustedes se den cuenta, ya no pueden salir. Ya el surco se hizo muy fuerte y va a ser muy difícil que salgan, porque se ha formado una tendencia muy poderosa. Romperlo les puede costar hasta la vida, ya cuando está muy fuerte. Entonces ya hay un destino que no se puede mover. Pero hay una gran época que podíamos moverlo y no lo hicimos, por lo que ustedes ya saben que nos pasa a la mayoría. Esto es una antesala al tema que estamos viendo. Paso a paso la naturaleza va guiando el desarrollo del feto al bebé, del bebé al niño, para llegar a la adolescencia. Esa es la gran primera etapa donde se cementa la estructura del yo personal. Esta es la fase donde el sentido de separatividad en el individuo queda establecida. Si no hay separatividad, por lo menos desde el punto de vista positivo, no hay evolución. ¿Esto es claro? ¿Les queda claro a ustedes? Cuando no hay separatividad, no nos sentimos separados de todo y del mundo, no hay evolución, no hay individualidad. Y si no hay individualidad
y no tengo esa separatividad, yo no me puedo evolucionar. Necesito sentirme separado de ustedes. Por eso la formación del ego personal se lleva bastante tiempo, casi toda la vida. Pero ¿qué pasa cuando ya no es necesario seguir formando al ego? Y tenemos que abrirnos a un cambio. El ego ya está tan bien agarrado que no quiere ¿qué? No quiere cambiar. No quiere soltar. Y nos amedrenta con miedo. ¿Qué vas a hacer sin mí? Y si cambias te va a ir mal y no vas a poder y no sé qué. Y ay, no, mejor sigo como estoy. Y la mayoría prefiere vivir como ha vivido. Como dicen, bueno, malo por conocido que bueno por conocer. Claudica, envejece, ya de viejitos ya nos cuesta más trabajo. Porque nos da más miedo, no tenemos tanta energía, los sentidos ya nos fallan y ya no, la siguiente, ya ahorita ya no puedo. No, y la problemática está en que si en esta tuvimos una oportunidad, ¿cómo aseguran ustedes que tendremos otra en la siguiente? ¿Cómo saben ustedes que vamos a tener otra oportunidad? Quizá para llegar a esta oportunidad nos hemos tardado, ¿qué? Muchísimas vidas. Y ahora la desperdiciamos por flojera, por indiferencia, por mediocridad y por cobardía. ¿Qué es lo que viene tratado cuando Percival ve en el castillo del Grial? ¿Se acuerdan? Ve pasar a la mujer con el Grial y no pregunta nada, se duerme. Como los discípulos del Maestro Jesús en el monte de Getsemaní, no se duerman, no, ahí se va. Pum, lo primero que hicieron es dormirse. ¿Se acuerdan? Y eran de los de mayor calibre, para que no me digan. Y vuelve y le dice, que no se duerman. ¿Qué hacen lo primero cuando se da la vuelta? Se duermen. 3 veces se les duerme. Somos duros los humanos, bien duros para... Si el Maestro Jesús nos hubiera dicho eso y a pesar de eso se dormían, pues por eso es tan difícil el desarrollo. Los seres humanos estamos dormidos soñando que estamos despiertos. La mayor parte del tiempo la pasamos en nuestro pequeño mundo, en nuestro ¿qué? Microcosmos. Con nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, qué voy a comer, y acabo de comer, qué voy a cenar, y mañana qué desayuno, dónde me voy el domingo, y no tengo dinero para pagar la hipoteca, pero bueno, voy a ver a un amigo a ver si me presta. Así no las pasamos, ¿o no? Digo, no todos ustedes, a lo mejor no hay, aquí hay personas que no tienen problemas económicos, pero tendrán otras necesidades que cubrir. Comida, sexo, diversión. Bueno, eso es relativo. Si ustedes analizan en qué se entretiene su conciencia, van a ver que son ¿qué? Cosas superficiales. Que el ego quiere para distraerlos, para que ustedes no sean conscientes. De vez en cuando, bueno, yo creo que hay gente aquí que le gusta la cultura, el arte, va a un museo, va a ver una exposición, va a un concierto. Yo no estoy hablando de que todo sea así. Pero la mayor parte del tiempo es un estado de flotar, en un estado de inconsciencia indiferente. Y se nos va la vida. Cuando ustedes y yo nos damos cuenta, ya no tenemos la fuerza, ni la energía, ni la mente tan flexible, nos volvemos rígidos y nos da miedo. Por eso estamos como flotando, soñando que estamos despiertos cuando estamos dormidos. Todo esto es un preámbulo a la obra del Quijote. Y vamos a ver algunos temas como la locura de Don Quijote, la iniciación de caballero, la invitación a Sancho Panza y en el inicio del periplo. ¿Sí? Como el inicio en el Grial de la búsqueda. Sabemos quién era el pobre de Quijote, ¿no? Un caballero venido a menos, ¿no? Que vivía en un pueblito y que se le había dado por leerse todas las obras de caballeros, casi que parece que se le patinó un disco. ¿No es así? ¿No es así? Lo que dice, al entender la obra, literalmente se le patinó. Como cuando el disco del ordenador ya no da más porque ya está, se le metió un virus y cuas, ya tronó la cosa, ¿no? Algo le pasó a él y de repente él empezó a querer ¿qué? Experimentar y vivir aquellas cosas que él había leído y que le inspiraban. Así no las plantan, ¿sí? Y eso es la versión literal. Un día
saca de sus cosas que tenía ahí una armadura, más bien la fabrica, creo que me acuerdo que dice la novela, que la fabrica, se consigue una espada vieja, la arregla y se va a ser iniciado de caballero, porque no podía iniciar su larga travesía de aventura sino ser primero ¿qué? Caballero. Entonces se va a un hostal, llega al hostal con toda la cantidad de fierros que traía y se mete al hostalero, le dice, al hostalero al hostal primero lo ve como un castillo, y al hostalero es que un caballero, y viene a ponerse a sus órdenes para que lo nombre caballero. Y toda la noche, aquí aparece la imagen de Doré, maravilloso grabador, toda la noche hace guardia, aquí están sus fierros, y está vigilando, velando las armas, porque será iniciado al siguiente día. ¿Qué quiere decir eso? A ver. No es la clave literal. ¿Quién es el Quijote? El ego superior. Recuerden ustedes en el Bhagavad Gita, Krishna y Arjuna, ¿se acuerdan? Krishna es ¿qué? El ego divino, y Arjuna es la personalidad ya desarrollada que le está ¿qué? No, pues tienes que ir contra todos tus familiares, tus amigos, que no lo eran. Simbólicamente aparecen como los oponentes. Él era de los Kuravas y los otros eran no, él era Pandava y los otros eran Kuravas. Dos familias emparentadas. ¿Quiénes eran los otros? Eran él. Sus estructuras de la personalidad animalesca, pasional, llena de instintos, ¿no? El rey estaba ciego. ¿Qué significa estar ciego? El tío de él, que no podía ser consciente. La ceguera es esa, ¿no? No vemos, como dice el Maestro Jesús, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Todos así nos ha pasado y nos pasa a veces. Entonces, el Quijote es nuestro ego divino, el yo superior, que está siempre dispuesto y preparado. Y en este caso, está preparándose para guiar ¿a quién? ¿Quién es Sancho Panza? Va sobre un burro, acuérdense del Maestro Jesús entrando a Jerusalén sobre un burrico. ¿Y qué fue lo que le hizo Set a Osiris? O sea, ¿qué es el burro? ¿Sinónimo de qué? Las pasiones, los instintos, las fuerzas poderosas que están en nosotros y que nos dominan. Y Sancho iba sobre el burrito. O sea, ¿quién es Sancho Panza? La personalidad. ¿Sí? Que se debe dejar guiar. ¿Por quién? Por el yo superior. Entonces aquí Cervantes lo cubre, ¿sí? Lo cambia y inserta el pasaje así, y la persona siente atracción y no sabe por qué le llama la atención el poseso, ¿no? Ahora, lo interesante acá es que Sancho, el Quijote, para poder envolverlo, y fíjense, él era vecino del Quijote, y entonces dice Quijote, yo necesito un caballero, un escudero. Entonces fue a ver al vecino y le prometió hasta una gobernatura. De la UNCI. ¿Y qué hace el Sancho? ¿Qué era Sancho? Apasionado, entregado a las debilidades humanas, de una gobernatura. ¿Qué hacen nuestras personalidades para ser atraídas para hacer algo? Pues nos compran, ¿no es así? Nos embelezan con cosas. Solamente así reaccionamos. Entonces el yo superior decía, pues a este no lo muevo si no le ofrezco algo. Y sí cayó, Sancho cayó, abandonó a su mujer y dijo, adiós, me voy a dar una aventura. Y ahí se fueron. Ahí los vemos bajando, ¿no? Aquí va el Quijote y Sancho atrás, corriendo con su burro, por este está loco, este cuate va desaforado. Pues sí, es interesante. Empieza el periplo. ¿Y qué ocurre en la primera fase? Se encuentran con los yanguenses, pero la historia es interesante. Dice que estaba Sancho Panza y el Quijote iban. Ven que el Quijote llevaba un caballo, flaco y todo turlido, pero ahí iba.
y Sancho el burrico. Los yanguenses, ¿qué eran? Los que llevaban, ¿qué? Animales, así les llamaban, los animales, los arrieros, o los yanguenses. Llevaban caballos y yeguas, ¿no? Entonces de repente el caballo del Quijote oye una yeguita. ¿Qué dijo? Pues salió volando, botó al Quijote y salió la yegua tras del caballo. No, el caballo tras la yegua, que oyó. ¿Nunca he montado un caballo entero? Yo lo he montado. Montar, o sea, un caballo entero significa que no ha sido capado. Madre mía, ¿eh? No, está domado, pero no capado. A los caballos se les castra. Algunos los mantienen normales, sin castrarlos. Pero cuando ustedes vean cuando el caballo ve una yegua, prepárense, porque el caballo va a querer tirarlos a ustedes a como dé lugar para ir sobre la yegua. Eso no es nomás de los seres humanos, ¿eh? Nosotros somos más delicados, pero bueno. ¿Qué pasó? Pues se mete sobre las yeguas y los caballos, agarrar a su yeguita, el caballo flaco del Quijote, pero los arrieros, le empezaron a pegar al caballo para que se fuera. Y como fue atrás el Quijote y atrás también fue el borrico con Sancho, pues los apalearon a los dos y los dejaron más tirados que nada. Por ahí estaba el caballo, el Quijote todo golpeado, por ahí estaba su caballo, su borrico, todo, o sea, fueron apaleados. Esa es la primera experiencia. A veces tenemos experiencias de este tipo, ¿no? ¿Cómo lo trasladaríamos simbólicamente a nuestra vida diaria? Nuestra personalidad se deja llevar, ¿por qué? Por la esposa del vecino. Mira, la esposa no está mal, no está mal. Además, la esposa me cierra el ojo de vez en cuando, ¿no? Y el vecino se da cuenta y me da una... Significa que, ¿qué? Que la parte pasional puede interferir y puede causar muchos problemas en nuestra vida. Y que es una de las cosas que tenemos que saber que aleccionar. Pero bueno, se reponen y siguen su aventura. Y ahora llegan a un escampado donde hay un montón de molinos de viento. Aquí está Sancho desesperado y el Quijote atacando, como conocemos formalmente el dibujo que se conoce más del Quijote, es atacando los molinos. ¿Qué son los molinos? Los molinos son hechos por los seres humanos. ¿Son qué? Mecanismos utilizados para moler cereales, ¿no? Utilizan el viento. Es una fabricación ¿qué? Humana. El Sancho dice que son gigantes. Él alega, mira esos gigantes. Y Sancho dice, el Quijote dice, son gigantes. Y Sancho dice, ¿cuáles gigantes? Yo veo molinos. ¿O no? Pero dice, no lo puedes detener y ¡prum! Se va contra el mismo. Y sabemos que lo tiró. Si son gigantes, ¿a qué se está refiriendo el Quijote? Las estructuras que hemos creado, tecnológicas, los poderes que están ahí, y que el Quijote quiere ¿qué? Destruirlos, deshacerse de ellos porque son la maldad. Ustedes trasladen la obra a la simbología moderna y verán que no tiene pérdida de nada. Son seres que para el Quijote que ve son destructivos, ya hay que acabar con ellos. Por eso hay dos maneras de ver el mundo. Una es la visión de Sancho y otra es la visión de ¿qué? El Quijote. Pero lo más importante es que aprendía Sancho. En un momento dado decía, sé que eres, ¿cómo le decía? Hay un pasaje que no recuerdo bien, dice, tú tan orondo, Sancho, pero bien que estás aprendiendo, sí, a base de golpes, pero estaba aprendiendo, ¿no? Aquí estaba el caballo y el burrito y él le está dando aquí lecciones. O sea, el Quijote en esta escena le está diciendo, el ego divino, pues mira, no hay otra para ti ahorita. Tienes que aprender de una manera porque todavía estás desaforado con tus instintos pasionales. Todos hemos vivido cosas raras así. Yo de una exnovia que tenía me fui a meter el día que se iba a casar. Hijo, se ha armado una. Bueno, tenía yo 18 años. Si es que me habló por teléfono el día que se va a casar, me dice su hermano, es que no está dudando, quédate. Y yo pues llego ahí, el pobre marido, todo novio ahí, todo vestido ya, y pegando de gritos, y ella se escondió en una habitación, no quería salir. Y le gritaba y no salía. Y me decían sus hermanos, quédate. Y yo estaba ahí, digo, ¿qué estoy haciendo un papelazo acá? ¿Qué hago aquí? Pero pues estamos haciendo nuestras cosas, como todos los hemos hecho.
Sí, al final estoy acá porque me salí, si no, no estaría. Y además de los yanguenses y de los molinos de viento, y además del aprendizaje, ahora viene el Quijote y desciende a la famosa cueva de Montserrat.